Un saludo. En este video vamos a ver el modelo de regresión múltiple en sus fundamentos. El modelo de regresión múltiple estudia la relación entre una variable dependiente y dos o más independientes. Básicamente tenemos a y, que es la variable dependiente de estas otras variables. Cada una de estas va a tener que explicar de alguna manera a la y. Tenemos en el modelo de regresión múltiple una metodología más matricial. Cada uno de estos me va a representar una matriz. Entonces tenemos la variable endógena que va a estar representada por esta matriz. Vamos a tener n elementos, ¿sí? Entonces acuérdense que básicamente nosotros tenemos la variable y tenemos un conjunto de datos, ¿cierto? Tenemos n datos y tenemos una sola columna. Entonces va a tener una dimensión n por 1. Asimismo vamos a tener un conjunto de variables exógenas, cada una de las cuales va a estar representada por una columna, incluyendo como una x1 fantasma que debería acompañar este beta 1, que es el término independiente, por eso se conoce así a este beta 1. Y me va a representar una columna de unos, que es lo que representa, bueno, este beta 1 por un 1, pues me va a dar el beta 1, es lo que me va a representar esta fila de unos, que siempre va a tener el modelo. x2, entonces pues van a ser la cantidad de datos que haya hasta n filas de datos que yo tenga. Lo mismo x3 hasta xk, ¿cierto? Voy a tener k variables, que va a ser acá xk. Entonces las dimensiones de esto van a ser n filas por k columnas, que este k me representa el número de parámetros. En este caso, beta 1, beta 2, beta 3 hasta beta k. Esto va a estar multiplicado por una columna de betas, que van a ser mis estimadores, mis regresores, y van a ser k, ¿cierto? Dependiendo de cuántas variables exógenas tenga más el término independiente, entonces va a ser k por una columna, más una columna de errores, que será, entonces, dependiendo de n datos que yo tenga, voy a tener mi columna de errores, entonces va a ser n por 1. Para el modelo poblacional voy a tener n por 1 igual a x, n por k, beta k por 1. Todo esto que vamos a representar en el modelo múltiple van a ser matrices. En el modelo muestral entonces vamos a tener, digamos que el mismo modelo más u, que sería el término estocástico. Alternativamente a esta ecuación, entonces vamos a tener que el término de error puede representarse como y menos y por beta. Y la ecuación 3 va a ser que el y observado, que es el que tenemos, va a ser igual al y estimado más el término de error, o que los errores también sean iguales a la diferencia entre el y observado y el y estimado. Vamos a estimar el beta tal que la sumatoria de los errores al cuadrado sea mínima, ya que esa es una de las propiedades más importantes. En las matrices tenemos que la sumatoria de los errores al cuadrado equivale a decir que voy a multiplicar la columna, los errores, pero van a ser transpuestos, es decir, van a tener una dimensión 1 por n, por los errores que tendrán una dimensión n por 1. Entonces aquí vemos 1 por n por n por 1. Si nosotros nos damos cuenta de las dimensiones, entonces vamos a tener una columna n por n, o un resultado será un escalar 1 por 1, perdón. ¿Cómo sabemos que esa es la dimensión? Nosotros siempre miramos cuando vamos a multiplicar, primero que se pueda multiplicar. ¿Cómo sabemos? Porque aquí tengo esta dimensión 1 por n, aquí tengo esta dimensión n por 1, y los de adentro tienen que coincidir, en este caso son de dimensión n, y la dimensión resultante va a ser lo de afuera, entonces en este caso 1 por 1. Esto es importante para lo que vamos a hacer más adelante. De la ecuación 2, en la cual teníamos que los errores eran y menos x por beta, entonces tenemos que al minimizar esta ecuación, u traspuesta por u, vamos a terminar minimizando y menos xb traspuesta por y menos xb. O sea, es exactamente lo mismo, solo que este está traspuesto y este no. Aquí vamos a ver las propiedades de la traspuesta, importante para lo que vamos a realizar a continuación. Entonces tenemos que, si yo sumo
digamos tengo unas matrices A, B y C, y si sumo una matriz A más B y la transpongo, es la suma de las traspuestas. Si tengo un producto entre A y B y lo transpongo, es la segunda matriz traspuesta por la primera matriz traspuesta. O sea, se invierten. Si tengo tres matrices, A, B y C, y las transpongo, la primera C es traspuesta, la segunda no lo es, la tercera sí lo es, y cambian también el orden. Si C es simétrica, entonces la C traspuesta es igual a C, y la traspuesta de A traspuesta es igual a la misma A. Entonces vamos a aplicar a esa ecuación número 4 que teníamos atrás, ¿sí?, la traspuesta, es decir, vamos a poner Y traspuesta y acá tenemos un producto que vamos a transponer. Entonces eso se verá a continuación. Entonces tenemos Y traspuesta, B traspuesta por X traspuesta, y se cambió el orden por Y menos XB. Y a continuación pues entonces se resuelven los paréntesis y vamos a tener Y por Y, Y' por Y, Y' por XB, luego Y por beta prima X prima y luego beta prima X XB, para terminar con esta expresión. Yo les recomiendo que traten de replicar lo que se está diciendo acá para que sepan de qué se está hablando. Igual esto va a ser importante para su econometría de 2 también. Entonces tenemos aquí esta ecuación y tenemos que minimizarla. Primero la vamos a reducir. Entonces vamos a tomar estos dos términos y vamos a ver de qué manera los podemos reducir. Entonces pongámosle cuidado a este. Vamos a multiplicar Y traspuesto por X. Como el Y original era de dimensiones n por 1, el Y traspuesto va a ser de dimensiones 1 por n. Si yo lo multiplico por X, entonces miren, sí se puede porque por dentro están coincidiendo estas n's y la dimensión resultante será 1 por k. En este caso acá tenemos 1 por k. Ese 1 por k, o sea, lo que nos salió acá 1 por k, lo vamos a multiplicar por el beta, que es k por 1. Pues k por dentro coincide y la dimensión será 1 por 1, un escalar, es decir, un número. Ahora tomemos esta. Entonces la dimensión del beta traspuesto es 1 por k por n, entonces coincide y la dimensión será 1 por n, ¿cierto? La dimensión resultante. Lo multiplicamos por n por 1 y también el resultado es un escalar, es decir, un número. De todos modos, es el mismo beta, los mismos números de los beta, de los x y de los y, sean traspuestos o no, y vamos a llegar a un escalar y ese escalar va a ser exactamente el mismo, lo cual quiere decir que estos dos par de productos matriciales van a ser iguales. Así que puedo decir que es esto menos 2 veces una de estas dos más esto. Vamos a elegir menos 2 veces Y' X beta. Y vamos a tener entonces una expresión reducida, que va a ser la ecuación 7, y a esta sí lo vamos a minimizar. Acuérdense que para minimizar, primero vamos a minimizar porque queremos que el beta sea el que minimice la sumatoria de los errores al cuadrado. Para minimizar tenemos que derivar. Pero ¿cómo derivamos matrices? Aquí tengo un ejemplo de cómo derivar matrices. Entonces supongamos las matrices A y X. La derivada de A, X traspuesta con respecto a X va a ser A. Y la derivada de X traspuesta A traspuesta por X sobre X va a ser 2A'X. Con esto vamos a llevarlo a estos términos. Lo que vamos a hacer es derivar cada uno de estos términos con respecto a los betas. Entonces sabemos que la derivada de Y' por Y con respecto a beta pues es 0 porque no existe ningún beta. Ahora este segundo término con respecto a beta será menos 2x'y. Y de este tercer término con respecto a beta será 2x'xb. Lo que vamos a hacer es pasar esto a una expresión como si yo hubiera tomado la función 7 y lo hubiera derivado con respecto a beta y simplemente coloco los resultados por aparte de esa derivación. Se despejan los betas, entonces lo que hacemos es que como esto es igual a 0, entonces paso este término al otro lado, de tal manera que voy a poder cancelar estos dos, ¿cierto? Y finalmente me va a quedar que XY
y va a ser igual a x'. Entonces despejo el beta. ¿Cómo? Bueno, normalmente ustedes dirían vamos a dividir x' y lo va a pasar acá. Digamos que la práctica es así, pero nunca se va a notar así en matrices, sino que va a ser la inversa que va a pasar a multiplicar acá. Por esa razón voy a tener x' a la menos 1, que es la inversa, ¿cierto? Por x'. Tenemos entonces el primer beta. O sea, esta será mi columna de betas. Y bueno, a partir de eso vamos a calcular las varianzas y las covarianzas de los estimadores. Para matrices vamos a tener lo que se llama la matriz de varianzas y covarianzas. Va a ser una matriz que se expresa de esta forma, donde la diagonal principal me va a expresar las varianzas de los betas y el resto van a ser las covarianzas entre los mismos. Entonces será covarianza beta 1, beta 2, beta 2, beta 1, k beta 1, beta 1, beta k, beta 2, beta 2, beta k. Como se halla, vamos a utilizar esta fórmula donde vamos a multiplicar la varianza de los errores por x' a la menos 1. O sea que necesito la varianza de los errores. Para hallar la varianza de los errores, vamos a tomar el producto matricial entre la columna de errores transpuesta por la columna de errores sobre n, que es el tamaño, menos k, que es el número de parámetros o el número de betas. Y así hallamos la varianza. A continuación entonces tendremos tenemos que hallar el r cuadrado para saber qué tanto esos x que yo elegí me van a explicar la y. Para hallarlos entonces vamos a utilizar estas expresiones de la suma total de cuadrados, que es la columna, sí, en este caso sería una fila de y traspuesto por la columna de y, menos n por el y promedio al cuadrado. Lo mismo la suma explicada de cuadrados, la suma de residuos al cuadrado, y los r cuadrados serán suma explicada de cuadrados sobre suma total de cuadrados, o 1 menos suma de residuos al cuadrado sobre suma total de cuadrados, como se puede ver en el video número 2. En el siguiente video vamos a ver la aplicación en Excel. Muchas gracias.